A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a este nuevo programa de Quito con Marjorie, un programa donde tratamos de abordar temas coyunturales y de importancia para nuestra ciudad y por supuesto para nuestro país. Actualmente estamos debatiendo a nivel nacional la Ley de Crecimiento Económico que fue enviada a la Asamblea por el Ejecutivo. Esta ley, tiene varios componentes, pero queremos analizar a fondo las implicaciones para el sector de la construcción. En este sentido, y por eso nos acompaña Henry Yandún, quien es vocero de Constructores Positivos y es un empresario en el sector de la construcción. Muchísimas gracias, Henry, por acompañarme el día de hoy. Me gustaría saber entonces tus apreciaciones respecto a las implicaciones que tiene para su sector y para la economía en general esta propuesta de ley de crecimiento económico. Muchas gracias por la invitación. Las medidas que el gobierno hace el segundo intento por lograr son muy complejas porque siempre hay beneficiados y perjudicados en estos temas. Y obviamente deberíamos más bien irnos al antecedente. El gran antecedente, Marjorie, es el empleo. Yo creo que por ahí va el tema. Nosotros tenemos una estadística que desde el 2014, hay una estadística de septiembre del INE muy fresca, que de septiembre de 2014 a septiembre de 2019 hay un incremento de 1.200.000 personas en edad para trabajar. O sea, han crecido 1.200.000 personas en edad para trabajar. Esto nos da un desempleo a nivel nacional del 45%. Claro, desglosando un poco, quiere decir que aumentan 217.000 personas por año. Sin embargo, el empleo se ha reducido en 37.000 empleos por año. O sea, es una barbaridad. Crece la población en más de 200 y se reduce 37.000. Pero lo más preocupante es que de los 37.000, 23.000 corresponden a la construcción. Es decir, que el 62% del decrecimiento en números absolutos corresponden a la construcción. Claro que hay otros sectores que suben y bajan, ¿no? Pero en números macros son así. Entonces, obviamente nosotros lo que exhortamos a la sociedad y al gobierno es que entendamos estas realidades, porque esperamos que las medidas logren generar empleo básicamente, lo cual es muy complicado. Las medidas dicen, los aranceles para materias primas en insumos y bienes de capital en los sectores agrícolas, industrial y de construcción van del 7.57% al 14.58%. La propuesta es la eliminación y reducción de los aranceles a materias primas para bienes de capital. Claro, otra vez decimos que hay que medir cómo se hacen las medidas porque pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros, pero la intención del gobierno es reducir el costo de la construcción. Y hay ciertos bienes que en el Ecuador no se producen que obviamente deben reducir su arancel. Para hacer un ejemplo práctico, los ascensores. Los ascensores de la calidad o de la prestación que se requiere en el Ecuador, no hay fabricación local, entonces de eso tiene que bajar los aranceles, ¿cierto? Lo que no se puede hacer es bajar aranceles de productos que se hagan en el Ecuador, porque obviamente por beneficiar a un conjunto se perjudica el empleo de otro conjunto, de otra actividad. Yo creo que es una buena iniciativa, algo ya se hizo. Y estamos ahora conversando con el gobierno para presentarles una lista de los bienes que creemos que se deben reducir los aranceles para que la construcción de alguna manera baje su costo. Pretender gravar con impuesto a la renta, la venta ocasional de inmuebles constituye un tributo a la propiedad. ¿Qué opinión te merece al respecto?
Eso es un error. Yo creo que el ministro ya lo ha reconocido que es una cosa que se debe cambiar o eliminar. Nosotros le hemos pedido que eso tienen que eliminar porque en una época donde la construcción está restringida y más bien hay que motivar la construcción, no se puede hacer este tipo de medidas. ¿En qué consiste esta medida? De que un ciudadano va a hacer un negocio en Ambato, digamos, y compra en Ambato una propiedad y le va mal en el negocio. Tiene que vender la propiedad, entonces ahí va a estar castigado en un porcentaje si tiene rentabilidad. Entonces nos ha ofrecido el ministro Martínez de que esto va a cambiar para que sea... Cuando nos dices nos ha ofrecido, ¿a qué te refieres? Al sector de la construcción, porque hemos tenido una reunión muy amplia de los representantes de la construcción, una reunión muy bonita, digamos, porque se habló de propuestas, donde estaba el ministro Martínez, Maquiavelo, gente del BIES, del SRI, toda la entidad involucrada, y ahí se analizó que esto es perjudicial. Entonces, y estas reuniones, esta socialización, ¿no crees tú que se debió haber hecho antes de...? Claro, lo que está pasando en Chile, lo que pasó aquí en Ecuador, yo creo que al mundo le está diciendo, oiga, toc, hay que escuchar a los involucrados, hay que escucharles y escucharles bien. De escucharles antes de tener estas y yo consecuencias. Creo que si hay que sacar cosas positivas de algo negativo, es de que el sector público en general tiene que saber escuchar a la gente. Mayor, yo creo que lo que está sucediendo en el mundo es lo siguiente. La gente es ignorante, en buen sentido de la palabra, ignorante de cómo se maneja un Estado, un gobierno. La gente, en general, la gente, digamos, de la clase media baja, es ignorante, usando el buen sentido de la palabra, de cuál es el rol de las empresas. Pero también hay una ignorancia grande de que el Estado y los empresarios tampoco entendemos cómo siente, cómo vive, cómo percibe la gente las cosas. Ese para mí es el resumen de lo que está pasando en Chile. Ese es un poco el aprendizaje de claro, es un aprendizaje pues, del mes de octubre que hemos tenido en América Latina. Y esperemos que todos aprendamos, o sea, tenemos que entender mejor la situación de todos los grandes rubros de una sociedad, porque todos perseguimos nuestras misiones, nuestros objetivos, nuestros propósitos, nuestros intereses inclusive, pero que se contraponen. Yo creo que escuchando las cosas se puede entender más, porque obviamente hay que entender que el Ecuador no tiene dinero, tiene una tremenda deuda por cancelar y necesita el Estado tener dinero para seguir provocando el desarrollo. Entonces, en eso se trata estas conversaciones que ya las tuvimos, fueron muy interesantes, hubieron propuestas, hubieron acuerdos y esperemos que esto no sea un tema de ahorita nada más, sino que este tipo de cultura sea para el futuro también. En los 2 años que va del Ejecutivo, ¿ustedes han tenido previas reuniones? Nosotros hemos tenido reuniones, muchas fracasadas, sobre todo lo que tiene que ver con el Midubi, porque acuérdense que la principal oferta del presidente Moreno fue la construcción de como 300,000 viviendas, y nosotros, el sector, digamos que conocemos el tema, dimos consejos al Midubi de las cosas que deben hacer, pero la verdad que no nos hicieron caso, y el resultado fue prácticamente cero. Ahora hay un nuevo ministro, el ministro Maquiavelo, realmente vemos que él conoce del tema mejor que el ministro anterior, que el ministro anterior era bien intencionado también, pero obviamente una cosa es tener buenas intenciones, buen criterio, pero otra es la realidad. Hay que conocer el tema. Y entonces ahora ya va a salir una reglamentación que facilite la construcción de la vivienda de interés social y público, que es lo que la gente está esperando, y nosotros vemos que ya se está activando la construcción de esta vivienda que es subsidiada por el gobierno, ya están habiendo en algunas ciudades, y eso sí se percibe, no en la cantidad que se ofreció, pero ya se está moviendo esto. También hemos tenido reuniones, ojo, que en la construcción un actor fundamental no es el gobierno central nomás, es las alcaldías. Los gobiernos locales. Y ahí es otro lío tremendo, porque la obstaculización por las reglamentaciones es bárbara. Pasa más por el gobierno, por la administración local que por el nivel nacional. Nosotros, nuestro grupo, nuestro colectivo abarca todo el país, y en Cuenca hicieron el cálculo que el costo de una vivienda se incrementa el 15% por la tramitología absurda que existe en el tema de la construcción, porque hay que entender que si tú y yo nos ponemos un negocio y decidimos hacer ahorita un edificio, vamos a tener una fuerza administrativa para la contabilidad, para el cierto eso, y no puede ser posible que estén un año esperando unas decisiones del municipio. Entonces tú tienes unos costos fijos durante un año que se lo cargan al edificio. Ese es el tema del y a la final del eso por supuesto se carga al
al comprador. Al costo, claro, porque es un costo. Entonces, por eso es que nosotros estamos también abriendo caminos con varios alcaldes aquí, con el alcalde Yunda, para que realmente hagamos una revolución en la tramitología, porque no puede ser posible que haya proyectos que se demoren meses en aprobarse. Cada proyecto va a generar empleo. Cada proyecto va a generar felicidad para el que va a tener vivienda, y eso está obstaculizado. Volviendo al tema de la ley de crecimiento económico, ¿cómo afecta al sector de la construcción las medidas puntuales? Hay mucha gente que te dirá, esto realmente no afecta a la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población, con suerte, logra comprarse, o es al menos el objetivo de su vida, el comprar una vivienda. No comprar y vender, no comprar y vender, sí. No comprar y vender. Entonces, en realidad, mucha gente siente que esto no lo va a perjudicar, y que más bien esta negativa viene de los grandes grupos que tienen esta actividad comercial. ¿Qué podemos responder al respecto? Hablando, por supuesto, de la generación de empleo. Bueno, el gobierno tiene que recaudar más dinero, eso es obvio, eso tiene que hacerlo, y de alguna parte tiene que salir el dinero. A nosotros los empresarios nos está imponiendo que aportemos el 0.2% de las ventas, no de las utilidades, sino de las ventas. Es un tema fuerte este tema, pero los empresarios, yo creo que nos toca, como decimos en Quito, nos toca hacer este aporte para apoyar al gobierno. No obstante, sí tenemos preocupación, por ejemplo, del ISD. El ISD se pagaba 5% de ISD para las importaciones de materias primas, pero después de un año se hacía un trámite y se recuperaba. Eso es tener un crédito tributario. Claro. Al final de cuentas, las materias primas que importábamos, los industriales, dábamos un préstamo al gobierno por un año. Eso era, en pocas palabras, del 5% del ICD. Ahora el gobierno dice, le bajo al 2.5. Parecería que es una maravilla, porque de 5 bajar 2.5. Pero dice, pero el 2.5 ya no le devuelvo. O sea, eso es tremendo, ese es un golpe tremendo, porque va a incrementar los costos otra vez de todos los bienes que se produzcan. Y se va a afectar al sector industrial, porque hay que entender que el sector industrial es el que más empleo genera, es el que valor agregado genera en el país. O sea, el hecho de importar un teléfono y venderlo no genera ningún valor agregado al Ecuador, más bien los dólares se van del país, y el Ecuador lo que necesita es dólares. En esta propuesta se eliminan los aranceles a la importación de celulares, tabletas y computadores. Entonces sigue incentivando a que se vayan los dólares. El sector industrial es el que crea dólares aquí, el sector agrícola es el que crea dólares. Entonces, pero si acá se va a incrementar en más o menos un 2% el costo, el gasto del sector industrial, lo vuelve más incompetente contra los chinos o contra los colombianos. O si alguien exporta, yo tengo una empresa que exportamos a otros países, nos pone un impuesto y se encarece el producto. Ahora, la sociedad, lo que yo digo, ¿no?, que en buenas palabras la gente ignora cómo se manejan las cosas. Si ustedes analizan las utilidades de las empresas en el Ecuador, con las excepciones del caso, hay unas 10 excepciones arriba, hay un montón de empresas que pierden plata, pero aquí se gana entre un 3 y un 5% de las ventas. O sea, eso es lo que se gana en realidad abajo, después de pagar utilidades, todo este tipo de cosas. Entonces, a ese 2 o 3 o 4%, ponerle un 2% de impuesto más, realmente le vuelve muy incompetente. Tal vez no le liquidan, pero ya no podemos exportar. Entonces, otra vez, por eso es qué difícil debe ser para los administradores del país manejar esto, porque por un lado necesitan recaudar más dinero, pero por otro lado pueden afectar al empleo y a la sociedad mismo. Entonces, esperemos que este tema también sea analizado para que no se afecte a las empresas que importan materia prima, que al final las industrias generan mucho trabajo aquí en el Ecuador. El decir esperemos que, digamos, sí, es aspiracional, pero hay que tomar acciones más concretas, más allá de la conversación, o la importancia de como gremios empujar o tratar de generar política pública, de influir en la política pública. Esperemos que tengan resultados. Bueno, nosotros, es que es buen punto que tocas, Marjorie, porque obviamente es muy fácil salir a la prensa a ganar votos o a ganar simpatías diciendo cosas que todo el mundo quiere escuchar, sí. Pero yo creo que lo maduro es primero dialogar, y nosotros estamos dialogando con las autoridades para decirle, mira, aquí vemos este problema y busquemos una solución. Obviamente no nos van a obedecer las autoridades, pero van a escuchar, y si somos lógicos, si tenemos buenos argumentos, yo creo que eso es válido. Pero no somos los del rol que salimos a
a poner más fósforos a la gasolina que está regada ahorita en la sociedad. Generación de incentivos, más bien para muchos analistas y muchas opiniones, vemos también editoriales, esta ley de crecimiento económico está muy lejos de generar incentivos al emprendimiento, generar incentivos o en lo que es su caso a la industria. ¿Cuáles serían los incentivos que desde su sector necesitan para poder mejorar la situación del empleo y mejorar además la estabilidad de las empresas de la construcción? Se puede pedir muchas cosas, pero eso no pero es reales, lo lógico, ¿no? porque en un país que está sin un gobierno que no tiene plata, pedirle más plata es difícil. Pero, por ejemplo, esto de eliminar el anticipo al impuesto a renta, esto es muy bueno. Bueno, sí. Esta fue una propuesta de campaña de claro, muchos políticos en la elección pero pasada. Eso es bueno que hagan, porque era un impuesto que en realidad era yo te puedo dar una anécdota, ¿no? Que yo fui a visitar a una señora cliente en Loja muy pequeña que tiene su ferretería, y ella tenía que estaba vendiendo su camión para pagar el anticipo al impuesto a renta. Es un absurdo, porque tenía que descapitalizarse, porque obviamente en esta época de crisis hay muchos negocios que no ganan plata. O sea, eso también la gente tiene que entender, que ahorita ganar plata en una época de crisis es muy difícil. Y entonces había un anticipo de un impuesto a la renta de lo que no habían ganado, y la gente se comienza a descapitalizar. Entonces a mí me parece que es bueno que hay este tipo de cosas. Nosotros lo que creemos que deben hacer unas políticas públicas que incentiven las cosas. Vamos con el tema de la construcción de edificios, por ejemplo. Nosotros estamos pidiendo que se aceleren los trámites. Eso no le cuesta nada al gobierno, a los gobiernos, no les cuesta nada. Es ser más ágiles. En el rato que solamente eso hagan, se incentiva el empleo, se incentiva la producción. Es decir, nosotros vemos, Marjorie, que es impresionante que cuando ya hacemos una abstracción de todo, lo que más obstaculiza a la actividad es la burocracia. La burocracia, hay buenos burócratas, yo creo que hay unos buenos dignatarios a niveles superiores, pero a niveles intermedios realmente es impresionante. Te doy como anécdota de que el señor Troncoso hizo una muy buena propuesta de bajar la tasa de interés para los préstamos del BIS. Es fantástico ese asunto, bajar el interés para que acceda más gente al asunto este. Una decisión que fue de viernes, que la idea era implementarla el lunes, y le decían que no, que se demoran 90 días en cambiar la plataforma para que salga en la pantalla de la computadora. O sea, esas son las burocracias que realmente destruyen al país, ¿no? Hay buenas iniciativas, pero la burocracia se separa. Y nosotros deberíamos pelear para que la burocracia motive, no obstaculice. No queremos incentivos, queremos que no nos obstaculicen las cosas. No queremos libertinaje tampoco, obviamente. ¿Qué tanto estamos dispuestos los ecuatorianos a ceder o a invertir para salir adelante en este proceso? Tú como un empresario exitoso, eventualmente has considerado has también trabajado en otros países, pero has considerado la opción de cerrar tu operación en el país e irte a otro lugar con mejores características? La verdad es que nosotros le queremos mucho a nuestro país, y nuestro país, yo diría que para la clase media y media alta es el mejor sitio del mundo para vivir. O sea, eso es real. Para vivir. Para vivir, sí, claro. Hay que valorar lo que tenemos en el Ecuador. O sea, desde el clima, es hermoso el clima toda la vida. Entonces, pero nosotros más bien lo que quisiéramos es tener chance de exportar más cosas. Ese es nuestro objetivo. Y la otra cosa, Marjorie, que poco a poco se va, digamos, liberando más de economía de las importaciones de una manera no muy inteligente. Hay que hacer una apertura, pero más inteligente, porque a la larga se comienza a importar todo. Y cuando se comienza a importar todo en un país dolarizado, se van los dólares, y ahí está el problema que tenemos de económico ahorita. Entonces yo creo que hay que entender que no hay que destruir la industria local. Lo que hace el señor Trump en Estados Unidos, él comenzó a defender su industria y paralizar las importaciones chinas que le estaban agobiando, y Estados Unidos tiene pleno empleo. O sea, en Estados Unidos todo el mundo tiene empleo, imagínate. Entonces están felices. Lo que pasó en Chile, un país que supuestamente muy valientemente se abrió con todo el mundo, se desindustrializó bastante, y ahí está una de las consecuencias de que obviamente la gente no estaba satisfecha con la situación actual. Yo creo que hay que entender que hay muchos factores externos que hay que aprovechar, y yo creo que hay que mejorar la productividad. En general, yo creo, Marjorie, que la sociedad tiene que estar más enterada de cómo funcionan las cosas. O sea, aquí se cree que el empleado es malo, se cree que
el empleador es malo, el empresario que el gobierno es malo, el o sea, exitoso todos, es corrupto, exacto, se castiga al exitoso. Si tú el ves, funcionario público es vago. exactamente, o sea, es decir, estamos encasillados. Yo creo que nos hace falta educarnos más, mejor información para que culturalmente subamos. Imagínate que entender también la posición del otro, ¿no? Entender, pero claro, pero hay que culturizar más para que cuando hagamos una manifestación, porque no hay recursos, no rompamos los recursos del gobierno, pues que esas cosas uno no entiende. Cuando salimos a una manifestación a ayudar a los microempresarios, no les vandalicemos los microemprendimientos que tienen en el centro de la ciudad. Entonces yo creo que es un tema cultural y ese creo que es el gran desafío de todos, entendernos bien cuál es el rol de cada uno. Obviamente uno como empresario, uno se siente feliz generando empleo, uno se siente orgulloso de hacer productos, pero en cambio a uno le ven como el malo de la película. Uh-huh. Entonces uno a ratos dice, oye, ¿cómo es la cosa? Ya no da ganas de dar más empleo. Eres el explotador. Claro, entonces, y claro, hay gente que tiene un ADN más liviano y dice, bueno, yo no aguanto esto, y cogen sus dólares y se van a otro país, donde en otros países un empresario es admirado, es respetado. Aquí nos tuvieron 10 años diciendo somos los malos, y la verdad es que nosotros lo único que hacemos es generar empleo, ganar la plata listamente y pagar un montón de impuestos. O sea, ahora es muy fácil. Yo les invito a todas las personas que vayan al portal del SRI y pongan el nombre y el apellido mío y de todo el mundo y vean realmente cómo aportamos al país los empresarios y no nos traten de los malos. Obviamente hay que ser más productivos. El rato que mejoramos la productividad podemos mejorar las condiciones de nuestra gente, pero hace falta que todos entendamos más. Yo también tengo que entender mucho mejor la situación de mis colaboradores, de quienes colaboran contigo y de, digamos, y de la ciudadanía en general, ¿no? Así es. Tenemos que hacer este ejercicio permanente de desprendimiento y entender la posición del otro y fomentar el diálogo. ¿Qué les podemos decir, tú como un hombre exitoso, empresario, que ha vivido distintas etapas de la realidad nacional? ¿Cómo motivamos a nuestros jóvenes, Henry? Porque un joven que está terminando la universidad o empezando, quizá al ver toda esta problemática social y las limitantes que existen para conseguir trabajo, para emprender, para tener estabilidad en su vida, o migra o pues se conforma quizá muchas veces con un trabajo fijo, no está suficientemente empoderado para generar nuevas ideas, pero lo que queremos es motivar y tener nuevos empresarios y exitosas empresas en un futuro, ¿no? Tú con tu experiencia, ¿cómo podemos motivar a los jóvenes? Lo fundamental es de que los jóvenes que se gradúan salgan con ADN de emprendimiento. Entonces, desde las mallas educativas en las universidades tiene que cambiar. Uh-huh. Es impresionante como en mi facultad nos decían a los que salimos de esa facultad y que hemos tenido éxito, que éramos unos empresarios. Entonces yo no entiendo esa parte. Los profesores, o excepciones obviamente, deben más bien motivar a que todos los estudiantes que son subsidiados en la educación salgan a devolver eso al país siendo emprendedores. ¿Y qué hacemos con los jóvenes que ya no tuvieron, digamos, esta motivación en las aulas y quienes en muchos casos no llegan a las aulas? Henry, ¿qué hacemos para incentivar a nuestros jóvenes a intentar a hacer empresa? Bueno, va por la educación, van otra vez, yo digo los roles que no se entienden, ¿no? Un muchacho que logra recaudar, di tú, $20,000, que es muchísimo dinero, y empieza un emprendimiento y tiene 3 empleados y le va mal y a los 3 meses un día tiene que liquidarlos, quedó quebrado por este tema de la inflexibilidad laboral. Esa es una parte que los representantes de los trabajadores tienen que entender, que cuando se habla de flexibilidad laboral no es para arruinarles a los que tienen trabajo, sino dar chance de que haya buenos emprendimientos, porque es muy difícil que un joven pueda meterse, él hace el número, dice, me voy a meter en este negocito con 3 empleados, sí, y pasado los 3 meses, un día, tiende a liquidarles como un trabajo de 3 años. Entonces, cuando hace el número y dice eso no resulta, no se mete en el emprendimiento. A varias personas que hemos hecho, y me incluyo, emprendimiento, a veces terminamos buscando otro trabajo adicional para poder pagar a tus empleados, hasta que
tu emprendimiento claro, tenga éxito. Las leyes en Ecuador son muy estrictas, muy anti-emprendimiento. Ese es un tema que tiene que cambiar. Pero también el otro mensaje a los jóvenes es de que si no logran hacer su empresa propia, donde vayan a trabajar sean emprendedores, porque ese es el tema. En el país hace falta mucha productividad, entonces las personas que donde van a trabajar tienen que pensar que tienen que mejorar la productividad y ahí van creciendo en su propia empresa. Lo que pasa que si es que tampoco hay confianza en el empresario, no hay confianza en el Estado, vivimos una crisis de credibilidad institucional generalizada. Exactamente, o sea, si uno entra a trabajar en una empresa, recién hay un meme que dice el empresario es un maldito y estoy buscando empleo, entonces decimos, ¿cómo compaginan estas cosas? Yo creo que todo va por el tema educativo, Marjorie, todos debemos dedicarnos a educar a la gente de alguna manera para entendernos cuál es la realidad de los grandes sectores, cómo se administra un gobierno. Es impresionante cómo personas que tienen tercer nivel de educación no saben qué es lo que ingresa y qué es lo que egresa de un gobierno, no saben, entonces no pueden entenderle al gobierno. Creen que los empresarios son malos, claro que debe haber malos, pero la mayoría creo que somos buenos. Muchas gracias. Y asimismo el nivel de la clase media baja, que hay que entenderle la situación y nosotros tenemos que luchar por mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Henry. Pues siempre queda corto el tiempo, así que en una nueva oportunidad esperaré contar con tu compañía. Un último mensaje chiquitito que ya nos están pidiendo cortar. ¿Cuál sería? El mensaje es que tenemos que cada uno leer más y entender cuál es el rol de la otra parte y tratar de comprender entre todos cuáles son los roles de todos, porque si nos peleamos entre nosotros no salimos adelante. Debemos estar unidos para salir adelante. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, y con este mensaje yo lo que puedo aportar es que efectivamente ponernos en la posición del otro, y lo que hace diferente a la vida humana y nos hace únicos es nuestra escala de elección, el grado en que somos libres de elegir actuar para bien o para mal y somos capaces de elegir el camino de la perfección de cada uno de nosotros y bueno, así lograr generar valor en los demás y tener una mejor sociedad. Los veo, los escucho la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.